Bueno, es nuestro estudio, ¿no? Y como repaso, la semana pasada, o más bien hace 15 días, hablamos de la definición de la iglesia como una asamblea de creyentes. Pedro les llama piedras vivas y el apóstol Pablo le llama un cuerpo organizado. Así que la iglesia no es necesariamente un conglomerado de gente que se reúne a escuchar un sermón y a aplaudir con unas alabanzas cuando no hay ninguna relación entre una persona y la otra. ¿No? El apóstol Pablo explica que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros, y en un cuerpo podemos encontrar miembros, funciones, capacidades, eh, 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 una unidad orgánica. Entonces, obviamente, un conglomerado por sí mismo no define lo que es una iglesia, aunque la palabra iglesia significa asamblea. Un conglomerado en sí mismo no define la palabra iglesia, porque también en un sindicato hay un conglomerado, también en el carnaval hay un conglomerado, también, digamos, no sé, en la playa o, no sé, en un partido político hay conglomerados. Así que la iglesia realmente es mucho más que un grupo de personas reuniéndose. La iglesia es un cuerpo organizado de discípulos, de personas que tienen relaciones unos con otros, que tienen diferentes funciones y que cada uno, según la función, el don, el talento que le ha dado, que Dios le ha dado, va a aportarle riqueza al resto del cuerpo. Así que la iglesia es un cuerpo de creyentes, es una comunidad organizada de creyentes donde cada uno de nosotros desarrolla una función con la cual le aportamos riqueza al resto del cuerpo. Dios no le dio todo a una sola persona, Dios no le dio todo al pastor, Dios le reparte sus dones a todo su cuerpo para que aprendamos con humildad a someternos unos a otros y podamos enriquecernos unos con otros. Así que este es el concepto completo de lo que es una iglesia. La iglesia es una asamblea como definición, pero un cuerpo organizado de creyentes, repito, Pedro le llama piedras vivas, Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo. Vimos 5 puntos la clase pasada que nos ayudan a organizar en nuestra mente este estudio y para que lo podamos desglosar y entendamos este fenómeno que tenemos hoy en día. Muchas veces vamos a la iglesia y ni siquiera sabemos qué es, de dónde vino, por qué lo hacemos. Solamente estamos siguiendo, no sé, una costumbre. No, tenemos que entender el por qué y cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia de la iglesia. El primer punto que vimos la semana pasada, hace 15 días, perdón, es el modelo templocéntrico de la religión judía. Toco este punto porque el cristianismo justamente salió de la religión judía. El cristianismo inicialmente era un grupo, una ramificación del judaísmo. No había un divorcio como tal, como lo vemos hoy en día. No, el cristianismo surgió como un movimiento 100% judaico. Se reunían en el templo, guardaban ciertas prácticas judías todavía. Entonces el cristianismo surge como un movimiento, digamos, proveniente del judaísmo. Pero tenemos que entender que el modelo de la religión judía era un modelo templocéntrico. ¿Qué significa esto? Significa que todo el desarrollo de la liturgia y de la devoción judía estaba conectada a un lugar específico, a un santuario, digamos, a un templo que era una suerte de un punto geográfico donde se desarrollaba la espiritualidad. Entonces, bueno, los judíos necesitaban su templo, toda la religión se desarrolla en el templo, los sacrificios, las ceremonias, el sacerdocio, digamos, las enseñanzas, todo sucede en el templo, ¿ok? Es un lugar sagrado.
Entonces la gente podía estar en la calle haciendo cualquier cosa, pero cuando llegaban al templo, ellos tenían que guardar cierta reverencia porque ahí estaba la presencia de Dios. Este modelo templocéntrico solamente fue un modelo temporal en el Antiguo Testamento. No era el propósito de Dios que ese modelo permaneciese para siempre. Era un modelo temporal mientras llegaba el Mesías. Entonces, los primeros cristianos salen con ese chip, vamos a decirlo así, salen con ese paradigma, con esa forma de pensar, salen del judaísmo y entonces entran al cristianismo o desarrollan el cristianismo con este paradigma mental. Esa es la razón por la que los primeros 5 años, bueno, los historiadores todavía no definen bien si son entre 5 y 10 años, que la iglesia quedó solamente en Jerusalén. Es hasta el apedreamiento de Esteban, el primer mártir, que la iglesia se esparce y empiezan a haber nuevas iglesias en otros lugares. Pero antes de la persecución de Esteban, la iglesia era un conglomerado enorme de personas, tal vez 20,000, 30,000, 40,000 personas. Era muy grande la iglesia y la iglesia se concentraba en el templo judío, en la explanada que tiene 12 hectáreas, ¿no? La explanada del templo que hoy en día está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y por el Domo de la Roca ahí en Jerusalén. Bueno, esa explanada tenía suficiente espacio para mucha gente. Así que los primeros cristianos estaban siguiendo esa línea cuando Jesús les había dicho que vayan por todas las naciones y que hagan discípulos, ¿no? Entonces, fue difícil para ellos romper con este esquema que había sido implantado por generaciones. Así que es hasta que viene la persecución con motivo de Esteban que la iglesia se esparce y empiezan a haber discípulos en otras latitudes. Antes de esto, los primeros apóstoles solo le predicaban a los judíos, no, el evangelio no era para los gentiles y solamente estaban en Jerusalén. Después de esto, dice la Biblia que algunos discípulos le predicaron a los gentiles en Chipre y ellos creyeron y entonces también sucedió en Antioquía. Así que Antioquía es la primera iglesia, digamos, no judía de la historia. Antioquía es la primera iglesia que se crea habiendo una iglesia ya en Jerusalén. Así que la mentalidad, ¿no?, de los primeros cristianos de romper el modelo templocéntrico del judaísmo, pues les costó trabajo. Y esa es la razón por la que yo creo que el apóstol Pablo toma mucha fuerza, porque Pablo logra compenetrarse al panorama de Dios y romper ese esquema, y entonces lleva el cristianismo a los rincones de lo que hoy es Europa, Asia Menor, el norte de África, y bueno, un gran trabajo que hizo el apóstol Pablo. Vimos también como segundo punto el modelo de Jesús de las casas. Jesús, antes del cristianismo, cuando Jesús estaba todavía predicando, él ya tenía esta concepción, obviamente, ya tenía este concepto claro en él, ¿no? De que el cristianismo, el desarrollo del nuevo pacto, no sería como el antiguo pacto anclado a un templo, a un sacerdocio y a ceremonias. En tiempos de Cristo, los judíos habían agregado a la ley de Dios muchísimas complejidades, muchísimas regulaciones. En el día de reposo tenían una cantidad de pasos para caminar, tenían ciertas velocidades, ciertos pesos para cargar, ¿no? Entonces, habían llenado de regulaciones la ley de Dios y eso hacía que la gente se desanimara para servir a Dios. Así que Jesús, cuando aparece en escena, Jesús lo que hace es que va a sacar el mensaje de Dios, el concepto de Dios, va a sacarlo
de ese complejo sistema rígido, legalista y religioso que, que estaba en Israel. Y Cristo toma ese mensaje que le llamó el Evangelio y lo lleva a las casas, a nivel de cancha, lo lleva a la gente común, lo lleva a casa de Mateo, a casa de Zaqueo, a casa de Lázaro, a casa de Simón el leproso, a casa de Marta y María, a casa de Pedro en Capernaum. Cristo lleva el Evangelio a las casas. Y vemos cómo se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que está en Génesis 12:2. Y vemos que la idea de Jesús era que el cristianismo no sea una religión templocéntrica, llena de regulaciones y de complejidades, anclada a una jerarquía clerical, a un clero o a un sacerdocio, sino que el cristianismo sea algo práctico. Jesús llevó el cristianismo al terreno de lo práctico y vemos a Jesús que gran parte de su desarrollo ministerial fue precisamente en las casas. ¿Ok? Entonces, contrastamos el modelo templocéntrico del sacerdocio levítico, de la religión judía, con, digamos, la libertad y la conexión que hizo Cristo con la gente, llevando el Evangelio a las casas. Por eso la gente amaba a Jesús y todos querían invitar a comer a Jesús y los niños buscaban a Jesús. Y bueno, vemos a Jesús entrar a las casas, ¿no? Esta era una parte muy importante del ministerio de Jesús, entrar a las casas. Luego vemos que los apóstoles desarrollan la iglesia en casas también, ¿ok? A pesar de que tenían este chip templocéntrico del judaísmo, también recibieron y entendieron el propósito de Jesús. Es por eso que vemos a los discípulos, eh, por ejemplo, en Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Okay? Vemos a los apóstoles hacer lo mismo, eh, ir a las casas. El apóstol Pablo también dice que él predica en las casas. En Hechos 20:20 dice como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y vemos un fenómeno muy importante en el primer siglo, que empiezan a haber iglesias en casas. Casa de Ninfas, casa de Lidia, casa de Priscila y Aquila, casa de Filemón, en casa de César, incluso el emperador romano, había un grupo de discipulado que tenía el apóstol Pablo, y la iglesia empieza a proliferar a través de las casas. Por lo tanto, nosotros creemos que la iglesia cristiana en su modelo original era un modelo de grupos pequeños, no era un modelo templocéntrico como la religión judía o como la religión romana, era un modelo de grupos pequeños. Si vemos, por ejemplo, el desarrollo del ministerio de Watchman Nee en la China comunista en la primera mitad del siglo XX, vamos a ver que él obviamente, al estar prohibido el cristianismo en China comunista, obviamente las iglesias que él pastoreó, que fueron, algunos dicen que fueron como 3,000 iglesias, pues eran iglesias en patios de casas, iglesias debajo de árboles, ¿no? Pero esto no impide el avance de la iglesia, porque hay que entender la definición. La definición de iglesia es asamblea, pero no solamente un conglomerado, sino un cuerpo organizado de creyentes, ¿ok? Iglesia no es un edificio. Gloria a Dios por los edificios. Qué bueno que tenemos edificios, pero la iglesia no es un edificio de bloques y de cemento. La iglesia son personas organizadas, eh, y que cumplen cada uno una función y en suma
cumplen la voluntad de Dios. Esto es la iglesia. Ahora vamos a ver el modelo de Constantino. Estoy en el tercer punto. Ya vimos el modelo templocéntrico de la religión judía, el modelo de Jesús de las casas. Perdón, estoy en el cuarto punto. El modelo apostólico de los primeros discípulos que aprendieron de Jesús, que imperó en el siglo primero, segundo y tercero. Y luego vemos el modelo de Constantino. ¿Qué hizo Constantino en el siglo cuarto? Bueno, después de 10 persecuciones sistemáticas por parte del Imperio Romano, empezando con Nerón en el año 64 después de Cristo, y con Domiciano, Diocleciano, todos esos emperadores que persiguieron acérrimamente a los cristianos, ya para principios del siglo cuarto, el cristianismo era completamente predominante en el Imperio Romano. Obviamente, Constantino, siendo un político, un estadista, él dice, él siendo un visionario, dice, esto, el cristianismo nos va a ganar. Y entonces él convenientemente convierte el imperio romano en un imperio cristiano. Aparentemente fue bueno. Cesó la persecución, gloria a Dios. Constantino le devuelve las tierras confiscadas a los cristianos, gloria a Dios. Edificios confiscados a los cristianos, gloria a Dios. Pero Constantino va más allá y Constantino le otorga al cristianismo mucha autoridad, mucho poder a los obispos, a los pastores, a los líderes, los mete a su corte. Bueno, Constantino hizo el concilio de Nicea, donde se define, por ejemplo, el canon del Nuevo Testamento, donde se define la naturaleza de Cristo, eh, los debates de la Trinidad, ¿no? Con Arrio, que creía que Cristo no era Dios, etcétera. Entonces, Constantino le da mucho poder al cristianismo y Constantino le entrega al cristianismo templos paganos, templos de Diana, templos de los dioses romanos, dioses griegos. ¿Ok? Entonces, los cristianos, los líderes cristianos, obviamente están contentos porque ya somos libres para desarrollar nuestra fe y encima nos entregan edificios. Y esto aparentemente fue bueno, y yo creo que sí fue bueno. Cesa la persecución y eso, pero Constantino, obviamente, él es el emperador y tradicionalmente, como lo vemos, por ejemplo, con Isabel II, que ella es la reina de Inglaterra, pero es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, aunque nunca haya abierto una Biblia. No estoy diciendo que ella no lo haya hecho, pero el rey es la cabeza de Inglaterra, punto. Y de la misma manera, Constantino, los emperadores anteriores a Constantino, ellos eran los emperadores, los monarcas, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el jefe político, pero también el líder religioso. El sumo pontífice romano era el emperador. Entonces, Constantino, obviamente, es su imperio, es su reino, le permite al cristianismo salir, pero él se constituye sumo pontífice. Esta palabra que se le aplica hoy al Papa no es una palabra que viene del cristianismo, es una palabra que viene de la religión romana. Sumo pontífice de la iglesia es Constantino. Entonces, este emperador organiza la iglesia al estilo romano. ¿Mm? Y el estilo romano era un estilo templocéntrico, con ceremonias, con rituales, con sacerdocio, con una jerarquía clerical, con feligresía, etcétera, 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 deidades.
¿m? Entonces Constantino organiza la iglesia tomando el formato que él conocía, el formato de la religión romana pagana, y hace la iglesia. Cuando esto sucede, muchos cristianos verdaderos dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces viene el problema. La iglesia, muchas personas que no eran nacidas de nuevo, al ver el poder de los líderes cristianos, al ver las concesiones que da Constantino, mucha gente sin amar a Cristo quiere ser líder. Y hubieron muchos líderes cristianos en esos siglos que obviamente no amaban a Cristo, pero que estaban allá por una cuestión política, por poder, y corrompieron, obviamente, corrompieron el cristianismo. Pero la línea que quiero tomar en nuestro estudio es que la iglesia deja de ser una organización de grupos pequeños y se convierte en una organización de templos y catedrales. Entonces, vamos a suponer, antes de la organización de Constantino, vamos a suponer que en una región, pensemos, no sé, en nuestro contexto, pensemos en Yucatán, ¿no? Supongamos que habría, vamos a, hipotéticamente hablando, habría 1500 grupos distribuidos en toda la región, en casas, en bosques, en locales rentados, eh, en lugares, ¿no? Vamos a suponer que había 1500 grupos. Entonces Constantino dice, voy a poner en esta región todas las catedrales que hay en esta región que eran de los dioses paganos, ahora son de los cristianos. Entonces vamos a suponer que en toda esta región hay 10 catedrales. Entonces desaparecen esas iglesias orgánicas pequeñas y ahora todos se concentran en los templos. No me imagino cómo debió haber sido, cómo hubiese sido para mí experimentar eso, una transición, ¿no? Ver que el cristianismo que tú aprendiste está siendo completamente cambiado por personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios. Y por eso digo que al momento aparentemente fue algo bueno, pero después de un tiempo no fue nada bueno, porque la iglesia se volvió, y desde entonces hasta hoy, una religión de templos, una religión de feligreses, una religión donde el desarrollo de la devoción no es personal con Dios, sino a través de un santuario, em, de un lugar santo, de un lugar físico para desarrollar la devoción, que es el templo. Y así entraron más de 1000 años de oscurantismo, 1000 años de oscurantismo, de ignorancia. La Biblia oculta, la Biblia nadie la leía, ni siquiera las autoridades conocían la palabra de Dios. Prácticamente esos 1000 años de oscurantismo, de estancamiento tecnológico, estancamiento social, no hay ninguna diferencia entre las aldeas del siglo XVI y las aldeas del siglo I. No hay ninguna diferencia. Hubo un estancamiento en todos los aspectos. Y todo lo que la iglesia tenía era las enseñanzas escolásticas de los filósofos pensadores pseudocristianos, que ellos habían escrito conjeturas acerca de Dios, y la iglesia romana antes de Lutero era una suerte de un conjunto de felonías, de, digamos, supersticiones, hechicería,
una mezcolanza de religiones paganas con figuras, santos, vírgenes, completamente alejado del modelo que Cristo dejó. Así que entramos al modelo reformista del siglo XVI y al modelo post-reformista después del siglo XVI. Hay que entender algo acá en este punto. Lutero, Martín Lutero, hizo grandes aportaciones. ¡Wow! Solamente devolverle la Biblia al pueblo era Cristo mismo regresando a las casas. Debió haber sido muy emocionante, muy hermoso haber vivido en esos tiempos donde la Biblia regresó al seno del hogar. Qué hermoso, qué hermoso debió haber sido esas aldeas alemanas, esos países de Bélgica, de Holanda, que abrazaron la reforma y que abrazaron la palabra de Dios y como miles de monjes, de monjas, de sacerdotes dejaron que genuinamente amaban a Dios, pero era la única manera en que ellos podían ejercer su devoción. Y cómo ellos dejan la sotana, las túnicas, dejan los conventos y las abadías y se vuelven fervientes cristianos amando la palabra de Dios. Qué hermoso debió haber sido. Dice la historia que muchos papistas, aquellos, digamos, sacerdotes que permanecieron adheridos a Roma, como Erasmo de Rotterdam, que no quiso pasarse del lado de la reforma. Él quedó del lado de Roma. Pero muchos de esos hombres, dice la historia, que niños y jóvenes los dejaban en ridículo cuando discutían en las calles de temas escriturales, porque ellos ya conocían la palabra de Dios y los monjes y escolásticos no sabían nada, eran analfabetas espirituales. Así que Lutero hizo un aporte inmenso. Pudiéramos poner un paréntesis, hermanos, entre el final del siglo primero y 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Podríamos poner un paréntesis, estamos hablando allá de 16 años más o menos, 15, 14 años, 14 siglos, perdón. Es un lapso de tiempo enorme. Es un estancamiento de más de 10 siglos, enorme que hubo. Y cómo el avance tan rápido, las naciones que abrazan la reforma protestante progresan. Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, todos los países del norte de Europa, el norte de Francia, Inglaterra, el país de Gales, eh, eh, em, em, todos los países que abrazan posteriormente las colonias americanas serían pobladas por puritanos, por bautistas, por reformados, que ellos establecen en el Nuevo Mundo, en América, una comunidad cristiana. Entonces, Lutero devuelve la Biblia, el fundamento a la iglesia. Ese aporte, solamente eso es enormemente grande. Y yo le doy gracias a Dios, porque aunque fuimos conquistados por los españoles, y ellos nos inculcaron la religión católica, pero ellos nos trajeron la Biblia, hermanos. Así que eso es grande. Los grandes aportes de los españoles y la Iglesia Católica a Latinoamérica son la palabra de Dios y la creencia en un Dios trino. Esos son los grandes aportes.
Esos son grandes aportes. Hubieron muchas deficiencias, pero solamente eso es grande. El punto que quiero remarcarles, regresando al modelo, es que Lutero, aunque hizo grandes cambios en el ámbito teológico, doctrinal, incluso filosófico, el pensamiento, cambió el pensamiento europeo, la Reforma Protestante. Dicen que Lutero quitó los grilletes de la conciencia, que la religión había atado la conciencia. Uno tenía miedo, antes de Lutero, antes de la Reforma, uno tenía miedo de pensar algo que no vaya conforme a las enseñanzas de la iglesia. Como ya dije, los científicos no podían abrir un cuerpo para examinarlo porque era un sacrilegio. Todos estaban completamente de acuerdo con la teoría geocéntrica, que la Tierra está en el centro del universo y los astros giran alrededor. Pero ya cuando viene esta liberación de la conciencia, gracias a la palabra de Dios, gracias al Evangelio, empiezan a aparecer en Inglaterra las sociedades científicas y el avance tan grande en relación con los países que no abrazaron la reforma, como España, que era una potencia antes, Portugal, que era una potencia, Italia y los países del sur de Europa. Esos países no abrazan la reforma y se quedan estancados y pierden su liderazgo a nivel internacional. A pesar de todos estos grandes cambios, Lutero y los reformadores no cambian el modelo. Sigue habiendo un modelo de templos. Incluso muchos de los templos más hermosos europeos y americanos son los templos de la iglesia luterana. Son majestuosos, son enormes, son altos. Parecen catedrales católicas, pero no son católicos, son luteranos. Los pianos de tubos, ¿no?, que están allá en esas iglesias, en esas catedrales. Pero, bueno, allá vemos ese legado, ¿no? Que a pesar de que hay un cambio doctrinal, teológico en la mente, el modelo no cambia. El modelo no cambia. Porque aquí es donde vemos el asunto del modelo. Y solo hay dos modelos. Está el modelo de feligreses y está el modelo de discípulos. El modelo templocéntrico del judaísmo era un modelo de feligresía. El modelo templocéntrico del paganismo romano era un modelo de feligreses. Y el modelo de Constantino, convirtiendo a la iglesia al formato de la religión romana con una mezcolanza de cosas, también fue un modelo de feligreses. Y a pesar de todo lo grande que hizo Lutero y los reformadores, Melanchthon, John Knox, Zwinglio, todos los grandes reformadores del siglo XVI, a pesar de sus grandes aportaciones, no cambian el modelo. Y el modelo sigue siendo templocéntrico. Claro, ya hubo una apertura, ya hubo un gran cambio, pero el modelo sigue siendo un modelo de sacerdocio con clérigos, la adoración es en el templo y no hay grupos pequeños. Eso se pierde por muchos siglos. ¿Okay? Entonces, este es el modelo reformista, que a pesar de que hay grandes cambios espirituales, doctrinales y teológicos, no hay muchos cambios
en el aspecto del modelo, ¿ok? Antes de pasar al modelo de John Wesley, que es el que quiero resaltar, em, vamos a ver qué dice Éxodo 26:30. Éxodo 26:30. Mire lo que dice. Dios le dice a Moisés: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios le da a Moisés un modelo predefinido, ¿verdad? Dios no le dijo a Moisés: usa tu imaginación, haz las cosas a tu manera, sé creativo, inventa algo que funcione. No, no fue así. Dios le dice a Moisés: vas a alzar el tabernáculo conforme a un modelo predefinido que yo te voy a mostrar. Vas a hacer una copia, vas a hacer una réplica. No quiero que uses tu imaginación. No quiero que insertes tus ideas preconcebidas. No quiero que seas creativo, Moisés. Quiero que observes el modelo original y tú vas a hacer una copia de ese modelo. Así que vas a ver el modelo y lo vas a alzar conforme a ese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es a través, hermanos, de los parámetros y de los lineamientos celestiales establecidos en su justa dimensión en los ámbitos terrenales, que se crea un paralelo, por así decirlo, y entonces Dios se manifiesta en la tierra. ¿Mm? Esa es la razón por la que cuando Moisés termina de construir el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte, la columna de nube, de fuego, desciende sobre el tabernáculo, porque hay una réplica. El mismo principio que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, como haciéndose tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tiene que haber un paralelo, tiene que haber una réplica, tiene que haber una reproducción, una copia del modelo celestial en el ámbito terrenal. Y cuando hacemos eso, creamos, por así decirlo, una conexión, digamos, un paralelo con el reino y el Espíritu Santo se manifiesta. Así que Moisés tenía que hacerlo así. Dios le dio medidas, colores, texturas, materiales. Le dijo todo: este tipo de madera vas a usar, este tipo de tela vas a usar, este lienzo tiene que ser de este color, este material tiene que ser así, esto lo vas a labrar así. Y entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Una copia de un modelo predefinido en el cielo. Él copia, replica. O sea que el trabajo de Moisés tiene que ver con tres aspectos muy importantes. Número uno, subir al monte. Esta es la búsqueda de Dios, la devoción, la lectura de la palabra, la oración matutina, el devocional diario. Subir al monte, número uno. Número dos, la observancia de modelos. Todo lo encerró Dios en modelos. Hay un modelo para el matrimonio, hay un modelo para el hombre, un diseño de la mujer, hay un diseño para la familia, hay un diseño para la iglesia, para la economía. Y es estando en el monte, es decir, en el devocional, cuando estamos leyendo la palabra, vemos en la palabra y el Espíritu Santo y la palabra
nos muestran los modelos celestiales para que sean replicados en los ámbitos terrenales. Y en la replicación de los modelos celestiales en los ámbitos terrenales es que se manifiesta la gloria de Dios. Así que no somos llamados a inventar, no somos llamados a hacer nuestra propia versión de lo que pensamos podría ser la iglesia. Somos llamados a subir al monte, a observar modelos y a replicar los modelos celestiales en los ámbitos terrenales. Esa es la labor de un líder del tipo de Moisés. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no funciona la iglesia? Porque el modelo es incorrecto. El modelo es incorrecto. No fuimos llamados a un modelo de feligreses, templocéntrico, de sacerdocio, de, de rituales y ceremonias. No fuimos llamados a ese modelo. Fuimos llamados a un modelo de discípulos, a un modelo de discípulos. La iglesia de Cristo es una iglesia de discípulos, no de feligreses. Y tenemos que ver cuáles son esos elementos que conforman ese modelo. Y esa es la razón de este estudio. ¿Ok? Perdón, entonces, recapitulando, el modelo de Cristo, ¿cuál fue? La sencillez, llevar el evangelio a las casas. El modelo de los apóstoles, ¿cuál fue? Aprendido de Jesús. Ellos también fueron a las casas. El modelo del siglo IV mata esa iglesia, aunque sabemos que siempre han habido remanentes, pero hasta el siglo XVI llega Lutero, pero Lutero no regresa al modelo de discípulos. Lutero restaura la doctrina. Gloria a Dios. Solo eso es grande. Solo eso es grande. Restaura las verdades perdidas. Pero fue hasta 1730 cuando empieza el primer gran despertar en Europa y las colonias americanas, que los hermanos Carlos, John y Charles Wesley, ellos son los primeros en retomar los grupos, la visión de los grupos pequeños en Oxford, Inglaterra. Ellos tuvieron un viaje a América y se frustraron. Quisieron poner una iglesia allá y no se pudo y muchos problemas. Creo que estuvieron 2 o 3 años tratando y no lo lograron. Estos regresan en un barco a Inglaterra y en el camino de regreso, tardaba más de una semana el camino de regreso, ellos se topan con unos moravos de Moravia, ¿verdad? Unos moravos que eran cristianos y estaban cantando y estaban contentos y estaban alabando a Dios. John Wesley, siendo un escolástico, digamos, de la religión de la Iglesia de Inglaterra, le llama mucho la atención y él se acerca a ellos. Ese brillo en sus ojos, ese amor entre ellos, impacta la vida de John Wesley. Y John Wesley, él luego relata que su conversión genuina a Cristo fue en ese barco, con esos moravos. Él ya era sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, pero él era un escolástico del modelo de feligreses. No había funcionado y estaba frustrado él y su hermano. Pero en ese barco, ellos conocen a Cristo. Ellos luego narran que en ese barco fue su genuina conversión. Aunque ya habían estudiado incluso en un seminario, ya habían sido ordenados sacerdotes incluso. Y entonces él queda tan impactado y obviamente nace de nuevo, obviamente el Espíritu Santo abre sus ojos y este hombre, ya las vendas ya cayeron de sus ojos y él puede ver la diferencia. Él dice,
¿Qué es esto de la iglesia de Inglaterra? ¿Qué es esto? No es nada, no hay vida, es solamente letras, solamente son palabras vacías, son jerarquías, son túnicas, son catedrales. Y acá hay vida, hay amor, hay fuego en los ojos. Él se convierte. Pero resulta que, pues, está prohibido en Inglaterra que haya otra iglesia. No puede haber otra iglesia en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él empieza a, sin salirse de la iglesia de Inglaterra, empieza a hacer discípulos en las casas. Entonces, él lanza un nuevo programa, ¿no? Que le llamó Clases, en Oxford, Inglaterra, 1730. ¿Qué eran las clases? Las clases eran grupos pequeños de máximo 12 personas que eran guiadas por un líder maduro donde se compartía la palabra de Dios en un ambiente reducido. Los alumnos podían hacer comentarios y preguntas y se tomaba el té, se tomaba café, no sé, se convivía. Y John Wesley fue el primero, después de muchos años, en volver al modelo de los grupos pequeños, al modelo del discipulado. Los hermanos Wesley sostenían que los creyentes, después de su conversión, necesitaban un discipulado personal, el cual era imposible de realizarse en las iglesias dominicales desde los púlpitos. Los pastores y los obispos de la iglesia de Inglaterra del siglo XVIII eran personas completamente religiosas que no querían mezclarse con la mundanalidad de los aldeanos. Entonces, era un pastor de la iglesia de Inglaterra, llegaba, daba su sermón y se subía a su carruaje y se iba. Entonces John Wesley dice, ¿cómo puede ser que los creyentes sean discipulados? Porque él creía firmemente, como nosotros también lo creemos, que los creyentes después de su conversión necesitaban discipulado personal. Y este discipulado es imposible hacerlo desde los púlpitos dominicales, donde los pastores predicaban 40 minutos y luego se iban. Así que John Wesley y Carlos Wesley, su hermano, organizan estos grupos llamados clases. Y escuche lo que voy a decir. Se levantaron más de 10,000 grupos por toda Inglaterra. Miles de grupos se levantaron en las colonias americanas. Y empezó lo que en la historia se le conoce como el primer gran despertar. De ahí surge el movimiento, ahora entiende por qué, de los llamados metodistas. Porque John Wesley hacía exactamente lo mismo que nosotros hacemos en Fuente de Vida. Habían parámetros, habían procesos, habían discipulados. No cualquiera era líder, no cualquiera habría un grupo. Entonces, como la gente vio, mira, ellos usan métodos, ellos usan parámetros y procesos, entonces se les llamó metodistas. Así que en tiempos post-reformistas fue John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, que por cierto los metodistas hoy en día han vuelto al modelo templocéntrico, y en Inglaterra los metodistas están casando parejas del mismo sexo, y en Colombia ya hay un pastor metodista gay con su esposo pastoreando los dos en una congregación. ¿Qué pensará John Wesley? Si John Wesley viniera hoy en día
y fuera a la iglesia que él fundó, él diría, no me estén vacilando, esto no es la iglesia que yo fundé. Perdón si ofendo a algún metodista. Pero la iglesia metodista actual no se parece en nada a la iglesia metodista del siglo XVIII, que estaba basada en grupos pequeños, que estaba basada en procesos formativos, en procesos de discipulado, en procesos de crecimiento espiritual. Y por eso, los historiadores cristianos dicen que el más grande influencer, vamos a decirlo de esta manera, ya que está de moda la palabra, el líder cristiano más influyente de la historia, el más grande influencer, más que Lutero, ha sido John Wesley, el que ha tenido directamente en su organización, digo, Lutero, Pablo, San Agustín y ellos, obviamente Cristo, influenciaron el pensamiento, pero que hayan tenido en su organización el mayor número de personas, Wesley, John Wesley, porque adoptó la visión de los grupos pequeños. Este movimiento sentó las bases del Gran Despertar. Luego puede buscar en Wikipedia el Gran Despertar con los hermanos Wesley, con la predicación de George Whitefield. El segundo Gran Despertar con Jonathan Edwards, allá en Estados Unidos, que son dos movimientos previos a el movimiento pentecostal de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Todas las iglesias pentecostales de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, todas las iglesias pentecostales eran metodistas. O sea que gran parte del metodismo, que el legado de Wesley a finales del siglo XIX, fueron los precursores del movimiento pentecostal de principios del siglo XX. Mire qué tremendo. Tremendo cuando estudiamos la historia. Y nada más para dar una acotación final, fue el pastor Paul Yonggi Cho, que más recientemente, en los años 70, 1970, retomó la visión de los grupos pequeños en Corea, Corea del Sur. Y bueno, hasta el día de hoy es la iglesia más grande del mundo, con más de 1 millón de miembros. Una sola iglesia. Volvamos al modelo original. Salgamos de un modelo equivocado. El modelo templocéntrico del judaísmo no es el modelo que Cristo nos dejó. El modelo religioso del paganismo romano, del catolicismo templocéntrico, no es el que Cristo nos dejó. El modelo que Cristo nos dejó es el modelo de discípulos, el modelo de grupos pequeños, el modelo de organización. Y ese modelo es el que ha de recibir al Señor cuando regrese en toda su gloria. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias por haberse conectado el día de hoy a este estudio. Continuamos la semana pasada, perdón, la siguiente semana para que veamos las características del modelo de discípulos. Un abrazo fuerte a todos, Dios les bendiga y les recuerdo que este domingo iniciamos la escuela de discípulos en nuestra iglesia Fuente de Vida Bella. Les esperamos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.